son donación de Lorenzo Capellán de Toro. Él está en su casa, en su biblioteca, por lo tanto yo creo que se encuentra muy a gusto. Reconoce cada una de las páginas de estos libros, ¿verdad, Lorenzo? Tengo la llave. Bueno, como es costumbre, quien gestiona, quien organiza, quien prepara, sois vosotros, que para ello estáis en el máster de gestión cultural. Tienes la palabra. Bismillahirrahmanirrahim. السيد مستشار التربية والرياضة بسفارة إسبانيا في المغرب لورينزو كابيلان دي تورو. أساتذتي الكرام، زملائي الأعزاء، حضورنا الكريم، يسرنا في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتين وفي إطار ماستر المغرب إسبانيا أمريكا اللاتينية التواصل والتدبير الثقافي والدبلوماسي أن نستقبل اليوم ضيفا كريما وشخصية علمية مرموقة في مدينة تطوان، حيث تنام غرناطة في أحلام أزقتها، وحيث لا يزال صدى الأندلس يتردد في كل قوس ونافورة، يحلو الاستقبال ويعظم المعنى. نحن اليوم لا نستقبل محاضرة عابرة، بل نفتح نافذة على ذاكرة حية وجسر ثقافي يربط بين ضفتين، بين غرناطة وتطوان. نفتح اليوم نافذة على روح شاعر فيدريكو غارسيا لوركا، الذي رأى في غرناطة جمالا وجرحا في آن واحد، وقال عنها: كانت نكبة، حضارة رائعة ضاعت كلها. وكأن كلماته لم تكن رثاء للمكان فقط، بل استشرافا لمصيره أيضا، فقد أسكت صوته في صيف 1936، لكن صداه بقي يتردد في كل مكان. وفي هذا الامتداد نفسه وفي غرناطة ذاتها نشأ رجل اختار أن يسلك طريق المعرفة وأن يفهم لغة الضفة الأخرى قبل أن يتكلم عن الجسر. إنه ضيفنا اليوم الدكتور خوان كاستيليا براتاليس، دكتور في فيلولوجيا اللغات السامية وأستاذ سابق بجامعة غرناطة وباحث في المجلس الأعلى للبحوث العلمية. لم تكن مسيرته أكاديمية فقط، بل جمع بين البحث ونشر المعرفة، فكان مبسطا العلم و16 وفي البحث عن غرناطة الأندلسية. وقد تولى إدارة مدرسة الدراسات العربية بغرناطة، ويشغل حاليا منصب مدير مؤسسة فيدريكو غارسيا لوركا. إن حضوره بيننا اليوم يجسد معنى الدبلوماسية الثقافية التي ندرسها، حيث تلتقي الثقافات ويتحول التاريخ إلى حوار حي بين الشعوب. أيها السادة، نحن اليوم ذلك الحشد الذي يمشي فوق قلب لوركا، نثبت أن ما أخطأه الرصاص لا تخطئه الذاكرة. فمرحبا بضيفنا الكريم، مرحبا بحارس الإرث، مرحبا بالجسر الحي بين غرناطة وتطوان، الدكتور خوان كاستيليا براتاليس. Es un verdadero placer darles la bienvenida a nuestro máster Marruecos, España, América Latina, Comunicación, Gestión Cultural y Diplomática. En esta sesión, y muy especialmente, presentar a nuestro conferenciante, el señor Juan Castilla Brazales. Es doctor en Filología Semítica y cuenta con una sólida y reconocida trayectoria en el ámbito de los estudios árabes y la cultura andalusí. Ha desarrollado su carrera como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ha desempeñado su labor como científico titular en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, institución de referencia en este campo y de la que fue director durante varios años. Asimismo, ha sido profesor en la Universidad de Granada, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de especialistas, y ha llevado a cabo una importante labor de divulgación científica, colaborando con instituciones y participando
incluso como guionista en documentales para medios internacionales. Su producción intelectual es amplia y diversa, abarcando tanto trabajos de investigación como obras de carácter divulgativo y literario. Entre ellas destaca el corpus epigráfico de la Alhambra, el Generalife, reconocido con el Premio Nacional de la UNED, así como numerosos libros que acercan al gran público la historia y la riqueza cultural del Al-Ándalus. En la actualidad dirige el patronato de Federico García Lorca en Granada, lo que refleja su compromiso no solo con la investigación, sino también con la conservación y difusión del patrimonio cultural. Su perfil combina de manera excepcional el rigor académico con una gran capacidad de comunicación, lo que hace de él un conferenciante especialmente valioso para reflexionar sobre las relaciones culturales, la historia compartida y el diálogo entre sociedades. Es sin duda un privilegio contar hoy con su presencia. Muchas gracias. Por amor, es la mejor manera en la que se puede llegar. Mi mujer es tetuaní, de Rinconí, estudió aquí, y bueno, pues desde entonces pues yo soy casi tan rinconí, tanto tan tetuaní como es ella. Tengo 2 hijos que son mitad españoles, mitad marroquí, un mestizaje extraordinario, que debería de ser pues algo que se practicara de manera habitual, entendiendo que eso conduce a comprendernos, a entendernos, a querernos y a no sentir que el otro, el diferente, pues es nuestro enemigo, sino todo lo contrario, puede ser incluso pues esa media naranja que uno necesita para tener un proyecto de vida. Tetuán y Granada están íntimamente vinculadas por historia. Sabéis que fue Almándari, siempre me lo recuerda vuestro insigne profesor, granadino, el que en un momento determinado decidió que no estaba dispuesto a claudicar y a entregar su tierra, y decidió pues salir con su gente, con las familias del lugar donde él vivía, el alcaide de Piña, y llega hasta aquí. Y yo creo que esta geografía en parte le recordó Granada, el río, las montañas, esta olla fértil, y dijo, bueno, pues este es mi sitio, este es mi lugar, y aquí voy a refundar pues, una ciudad, Tetuán, que de alguna manera me recuerde un poco mi tierra, ¿no? Y la tercera cuestión es que Granada y Tetuán son 2 ciudades que están hermanadas. En el año 80 se produjo un hermanamiento entre las 2 ciudades que yo creo que habría que retomar y que no se quede en un acto festivo en el que manifestamos la voluntad siempre de hacer cosas en ese momento en el que estamos pues, festejando, pero luego se nos olvida. Si somos ciudades hermanas, pues como los hermanos, no todos se llevan bien, pero en este caso queremos llevarnos bien, creo que tenemos la obligación de retomar ese proyecto de hermanamiento, y qué mejor que iniciarlo hoy con una conferencia, con una ponencia sobre pues, quizá el granadino más universal, que es Federico García Lorca, que además estuvo en Tetuán en el año 31. Se visitó Tetuán y que, aprovechando todos esos elementos, hablé con Juan y aquí estamos hoy. Estamos hoy para hablar de Lorca, quizás de una perspectiva más desconocida. No es una conferencia ni una charla al uso, quizás menos literaria, pero sí que creo que vamos a ver esa vertiente más humana de Federico García Lorca, de la persona de Federico García Lorca, que lo llevó a ser pues,
poeta, el artista, el músico, el pintor que lo era. Así que nada, yo siempre estoy feliz de volver a mi casa, porque siento que esta es mi casa. Digo volver porque, metafóricamente hablando, nunca me voy. Es decir, porque entre estas cuatro paredes está gran parte de mi vida. Ahí en esas estantes están mis sueños, están mis anhelos, están mis risas, están mis llantos, porque en definitiva un libro te lleva pues, a todo eso. Por eso bautizamos en su momento esta aula como el aula de las emociones. Yo tengo que decir que quizás el lugar, de verdad, ya con la edad que tengo no miento, he aprendido a decir solo aquello que realmente quiero decir y siento, y si no me callo, pues creo que en estas cuatro paredes, en esta aula, es el lugar donde me he sentido más querido, donde he recibido las muestras de cariño más auténticas y más intensas de todas las personas que han pasado por este máster, y espero seguir recibiendo. Por mi parte tenéis todo mi amor, todo mi cariño, todo mi apoyo, y nada, quiero seguir formando parte de esta gran familia, de esta extraordinaria familia que es el Aula 48, que es este máster, y que año tras año pues va construyendo, ¿no?, nuevas historias. Os sigo a muchos de vosotros en Facebook y vosotros a mí, os leo y encuentro pues, frases extraordinarias y historias extraordinarias, ¿no? De personas que llegué a este máster con la idea de aprender, pero no solamente he aprendido, he crecido como persona, y tengo amigos entrañables que forman parte ya de mi vida. Creo que esto es lo que debe de ser el máster, y eso creo que se debe también fundamentalmente a la persona que lo coordina y lo dirige, y al profesorado, que hacen que vosotros y vosotras seáis los auténticos protagonistas y los constructores de vuestro destino y, en definitiva, de vuestros sueños, que estoy seguro que a partir de este máster se podrán hacer realidad, aunque ya veo que muchos de vosotros hay sueños que ya se han ido haciendo realidad. Y te miro a ti especialmente. Profesor. Yo me voy a sentar aquí, si no Sí, importa. Sí, buenos días. Ante todo, encantado de estar aquí con vosotros después de escuchar al consejero. Pues lo primero que se me ocurre decir que estoy en el aula de las emociones, y algo de ese espíritu me ha quedado a través de sus palabras porque me siento emocionado. Ha hablado de Almandari, de aquel personaje que decidió coger sus pertenencias con su familia, trasladarse a esta tierra. Creo que voy a tener la oportunidad, por lo menos esta tarde, de darme algún paseo por esta ciudad, pero mis primeras impresiones son magníficas. Me ha encantado el paisaje, las instalaciones estas me han sorprendido muy gratamente, y entonces, bueno, estoy muy satisfecho y muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda de estar aquí con vosotros y compartir una hora de experiencia. A partir de aquí, esta aula de emociones que me está emocionando, espero que fructifique para el futuro y que este paso hoy por aquí no se quede interrumpido, sino que me permita repetir cuando apetezca. Estaré encantado de volver por aquí, con Lorca, con la Alhambra, que también es mi especialidad, o con mi faceta de novelista, con la que sea, porque me encantaría tener la oportunidad de estar algún tiempo más en esta ciudad. En fin, dicho esto, vamos a pasar a lo importante, que hoy lo importante es Federico, como personaje granadino y nexo de unión para esto a lo que se ha referido el consejero, ¿no? Nexo de unión entre una parte y la otra, entre las dos orillas, que yo creo, por lo que percibo, que esta ciudad pues simboliza muy bien esa fértil relación entre una población y otra, entre una sociedad y otra. Bien, sin más dilación, vamos. Mirad, yo lo que pretendo es simplemente daros un pequeño pincelada sobre lo que hoy
podemos percibir de la ciudad de Granada de una figura como Federico García Lorca. No pretende ser una charla grandilocuente ni muy científica, sino un poco más cercana. ¿Cómo quiero lograr eso? A través de imágenes. Imágenes que no sé de qué tiempo puedo disponer, pero yo empezaré a poner imágenes y cuando se me haga educadamente un guiño a decir, Juan, hasta ahí podemos llegar, pues yo pararé y si queréis, incluso si hay un breve pausa para que preguntéis, para que yo pueda responder, a ver, algunas dudas, algunas sugerencias, estaré encantado. Bien, a partir de ahí pues vamos a empezar. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Por allí al final también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero que prestéis atención a esto. ¿Se oye? Solo pretendo que recordemos todos que Lorca, siempre digo que estaba llamado a ser un gran músico y lo estamos escuchando a él, al piano. Y la voz es de la Argentinita, un personaje femenino de la época de Federico muy importante y muy presente también en su obra, en su vida. Bien, como no podemos estar aquí tanto rato escuchando, era simplemente como una introducción que nos vaya llevando a lo que persigo. Este es el esquema de lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a ver a Federico desde su niñez con imágenes hasta el Federico adolescente y joven, que no solo se queda en Granada, sino que va a Madrid, va a otras ciudades de España y va también a otros foros internacionales y donde va dejando su presencia, como he tenido la oportunidad de decir en otros foros. Para mí lo más fácil es llegar y hablaros de un personaje que se presenta por sí solo, porque es el mejor embajador que podremos tener en Granada y allá donde vayamos, Federico abre puertas. Es una persona que, por lo que sabemos, derrochaba una simpatía y tenía, como ahora decimos en la actualidad, un carisma que donde llegaba atraía, era la atracción de reuniones, de tertulias y de aulas. Bien, bueno, pues vamos a empezar a ver, nos vamos a quedar con la figura de Federico y a través de imágenes que solo persiguen, como digo, una breve pincelada desde el Federico niño al Federico integrado en el aula, digamos, infantil del colegio de su pueblo, un pueblecito que se llama Fuentevaqueros, un pueblecito muy pequeño de Granada, donde él nació. Ahí lo vemos justo entre un grupo de escolares del colegio de su pueblo, un Federico ya un poquito ya más crecido, un Federico que ya es adolescente, está estudiando, un Federico que ya hace un registro de lo que va a ser su paso a la universidad como estudiante universitario, una foto familiar en la que vemos a Federico, el mayor de 4 hermanos, si bien aquí aparece con 3 porque aún no había nacido su hermana pequeñita, junto con sus padres. El padre de Federico era pues, un terrateniente, era un señor en aquellos parajes, en aquellas tierras, que decía Don Federico. Don Federico era un señor que había invertido mucho dinero en tierra, era un terrateniente, como conocéis. Si hay alguna palabra que no me podéis decir alguien, lo que no querría es que nos perdiéramos con algún vocabulario que yo utilizara y que alguien se despistara. Yo sospecho que tenéis un nivel perfecto de español, pero por si acaso. Era un terrateniente, como digo, don Federico, y era todo un personaje en aquella comarca. Entonces Federico García Lorca era el hijo de un terrateniente, no se nos puede olvidar. Y bueno, ahí tenemos a continuación también una foto familiar, pero ya de hermanos. Ahí está Federico el mayor, el segundo, su hermano Francisco, Concha y la pequeñita, que aquí no aparece, Isabel.
Bien, pues esto simplemente es como un muestrario de imágenes, porque a continuación ya vemos al Federico de 21 años, o el Federico incluso de 25 o 27 años. Me gusta traer esta imagen porque quiero que os fijéis en este cuadro que tiene encima de su cabeza en su dormitorio. ¿Bien? Porque ese cuadro es un cuadro del pintor Salvador Dalí, que sabéis que fue muy amigo de Federico y que se lo regaló. ¿Bien? Este es un Federico en la Alpujarra. Deduzco que algunos de vosotros ha viajado a España, ha estado por España. Es una zona de la provincia de Granada, de montaña, en el camino hacia la costa. Bien, pues es una imagen, digamos, del Federico entusiasta que se hace justo en esa zona de Granada, la Alpujarra. Aquí vemos al Federico ya músico, en su papel de hermano mayor, enseñando a su hermana pequeñita unas notas de solfeo. Esta imagen me gusta porque condensa un poco las facetas que se le presumen a Federico como autor, porque como he dicho antes, a Federico se le presentaba un magnífico futuro como músico, pero por circunstancias del destino se atravesó en su camino la literatura, el teatro y algunas otras facetas que dominó, y luego ha pasado a la historia, digamos, por su faceta principalmente de poeta y de dramaturgo, pero que no se nos olvide que él fue un gran músico y también un dibujante en aquella época muy peculiar. Los dibujos de Federico como este hoy día son reconocibles, no solo para el círculo de personas que adoran, que saben quién es Federico, sino para otras personas que identifican rápidamente esos dibujos que él hizo en aquella etapa. Bien, pues dicho esto, vamos a dar una breve pincelada sobre las instituciones que se encargan de conservar la memoria hoy día en Granada de Federico García Lorca. Empezando por el Patronato Lorca, que yo me honro ahora, tengo el privilegio de estar siendo subdirector de esta institución, que depende de la Diputación de Granada. Bien, pues custodiamos la casa donde nació Federico y también un archivo y una biblioteca importante con originales de Federico y de otros autores contemporáneos a él. Luego, en pueblos cercanos, un pueblo que se llama Valderrubio, muy cercano a Fuente Vaquero, donde él nació, se conservan dos casas de pueblo también, donde de alguna forma pasó la familia Lorca, no solo Federico, la familia donde vivió Lorca su época de adolescencia. También ya en la ciudad de Granada tenemos una finca que se llama en la actualidad Huerta de San Vicente, que fue, digamos, la finca donde pasaba la familia Lorca sus veranos. Ellos venían del pueblo de Fuente Vaquero, y cuando llegaba el verano querían tener una finca para pasar el verano pues, más cerca de lo que suponía la capital, donde había más actividad cultural, que era lo que perseguía un poco la familia. Y también existe un centro llamado el Centro García Lorca, Federico García Lorca, que pertenece a un consorcio de distintas instituciones. Este edificio moderno, en el centro de la capital, alberga hoy día el legado que estaba en Madrid y que se decidió por un acuerdo de las instituciones políticas y administrativas de aquella época, un acuerdo para traer el legado de Madrid a la ciudad de Granada y darle albergue en este edificio moderno. Y por último, traigo también lo que es una iniciativa más reciente, cuyo artífice, no sé si conocéis, un cantador de España muy conocido, Miguel Poveda, Miguel Poveda, pues este Miguel Poveda es un cantador, además de origen catalán, pero él se dice muy amante de Lorca, es muy flamenco, ha cogido muchas letras de Lorca, es un apasionado de Lorca y ha tenido esta iniciativa de alquilar unas pequeñas dependencias de lo
la que fue residencia de los Lorca en la ciudad de Granada capital, para convertirlo en un pequeño centro cultural, pues para dar paso a iniciativas, actividades de todo tipo. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la amalgama que traigo para que os hagáis una idea de dónde está hoy día todavía conservada la memoria de Federico con objetos y sitios palpables, donde nació, objetos que pertenecieron, el piano que tocó, etcétera, etcétera. Bien, espacio lorquiano. Si nos diéramos un paseo por Granada, diríamos, bueno, y este hombre se quedó, no se quedó en el ámbito de lo local. En aquella época no era tan fácil, pero él tuvo primero una capacidad, unos dotes que Granada, entender la expresión, se le quedaba pequeña. Entender la expresión, ¿no? Granada se le quedaba pequeña para ese talento de un joven intelectual que tenía mucho que dar no solo a Granada, sino al mundo entero. Entonces tuvo el apoyo de algunos, ¿entendéis la palabra padrinos? Sí. Que avalaron un poco ese talento, que tenían gran poder en la época, pues, por ejemplo, Fernando de los Ríos, que era ministro y era de origen, no de origen exacto, pero muy relacionado con el ámbito de Granada, que le apoyó decididamente a dar un salto pues, a muchos sitios. Por ejemplo, vamos a empezar con un embudo, vamos a empezar por la parte ancha para llegar un poco a lo local de Granada. La parte ancha, pues fijaos, Federico estuvo en Nueva York. Habréis oído o tenéis constancia a lo mejor, o leído incluso una de sus obras emblemáticas que era Poeta en Nueva York, donde narra la estrecha relación que tuvo con aquella ciudad en muy poco tiempo, pero sus grandes contrastes, viendo lo que significaba aquello en relación con lo que él había dejado atrás, que era Granada. Bien, aquí fotos de Federico a su paso por Nueva York. Estas son las portadas de esa publicación que todos habréis leído, muchos de vosotros habréis leído, Poeta en Nueva York. Fijaos la repercusión que tuvo en su momento en la prensa y en los medios de comunicación de aquella época, su paso por Nueva York. Fijaos, esta imagen me gustaba, estas dos imágenes, para que os hagáis una idea de lo que pudo significar el paso de Federico por esta Nueva York, cargada de letreros luminosos, y la Granada que dejaba, ¿no? Fijaos qué contraste, nada más que con eso. Aquí, por ejemplo, he traído imágenes, cuando él estuvo en Nueva York, pues aprovechó para visitar en los entornos de la ciudad a amigos que había hecho ya previamente en España, que residían allí en Estados Unidos. Por ejemplo, Philip Cummings, o esta otra con Ángel del Río. Pero Federico también pasó por Cuba, estuvo en La Habana, donde, fijaos, antes hablaba de su faceta de músico, y aquí pues lo vemos rodeado de grandes musicólogos de la época, en estos momentos en que viaja en los años 30. ¿Vale? Esta es una frase de Dulce María Loimar, una famosa escritora cubana. Deja esta frase a propósito de la vivencia que compartió con Federico, porque Federico, mientras estuvo en La Habana, pasaba muchas tardes en esa casa de la familia Loimar. Y nos dice, sigo un poco la directriz del consejero, me ha dicho, Juan, te animo a que leas alguna de las frases. Entonces, bueno, algunas las voy a leer, por ejemplo, fijaos lo que dice esta escritora de él. Dice, llegaba, se refiere a Federico, llegaba a la hora del almuerzo, porque se levantaba cerca del mediodía. Esto ya nos hace a un Federico muy apasionado, más bien de la noche, que se levantaba luego al mediodía, ¿no? Luego pasaba la tarde en casa, tocando el piano, recitando, escribiendo. Aquí escribió poemas y también leía y corregía páginas de su obra teatral El Público. Esto son unas frases, como digo, tomadas de esta escritora cubana. Aquí lo vemos también rodeado de personajes intelectuales cubanos y españoles de aquella época, su paso por La Habana, pero también pasó por Santiago de Cuba. Y trasladamos también una imagen argentina.
Me vaya a permitir, y yo no quiero hablar de mí, pero sí me gustaría transmitiros. Yo en diciembre pasado pasé por Argentina y por Uruguay y de verdad para mí fue impresionante. Yo podía sospechar que donde fuera con Federico se me abrirían muchas puertas. Es impresionante a día de hoy. Argentina devora a Federico, es apasionado a los argentinos. Y simplemente una anécdota, yo recuerdo un día que tuve una hora libre, y pasé por la avenida de Buenos Aires, y qué casualidad que de pronto oigo la palabra García Lorca, me paro, y eran guías de la ciudad que estaban haciendo recorridos lorquianos sobre Lorca en la ciudad de Buenos Aires. Y eso para mí fue impactante. ¿Cómo se vive todavía hoy el paso de Federico en aquella época de los años 1933 por Buenos Aires? Aquí lo vemos en una emisora de radio, aquí lo vemos... esto me parece, a mí me resulta un poco simpático. Fijaos lo que le escribe Federico a su familia. Federico escribía mucho, continuamente por donde iba. Le dice a su familia, ya está en Buenos Aires, dice, estoy abrumado por la cantidad de agasajos y atenciones que estoy recibiendo. Y fijáis lo que dice, aquí, en esta ciudad, tengo la fama de un torero. Estamos hablando del año 1933 y como podéis suponer, porque habéis leído, habéis estudiado, estáis formados, un torero en aquella época, bueno, donde iba, los toreros habían pasos en los hoteles, en las grandes avenidas, y a él no se le ocurre otra cosa que compararse de poeta, decir, tengo la fama de un torero. Lo recibían por todos lados con honores. Aquí lo vemos con ese éxito de Bodas de Sangre, una de sus obras emblemáticas, estrenándolo al lado de la actriz Lola Membrives, del Teatro Avenida, que se conserva, que se conserva. Yo he tenido el privilegio de que su dueño actual del teatro me llevó a este escenario y tiene marcado una cruz justo aquí donde lo veis. Ahí tienen marcado el escenario para recordar que Federico, antes de dar paso a sus propias obras teatrales, primero dirigía unas palabras al público y tiene muy marcado donde él se situaba para hablarle al público antes de dar inicio a sus obras teatrales. Aquí lo vemos en tertulia o en acontecimientos culturales de la época, junto, por ejemplo, con el poeta chileno Pablo Neruda. ¿Bien? Fijaos, fotos con Pablo Neruda, que ahí aparece. Son fotos anecdóticas. Y ya su paso por Uruguay. Estuvo en Montevideo, donde también tuve oportunidad de estar, y no os podéis imaginar, Es locura con Lorca. Para los uruguayos también. Aquí lo vemos en un acto, pues que él tuvo la iniciativa de ir a ponerle flores a la tumba de un pintor uruguayo, Barrara, que le había hecho, ¿entendéis la palabra figurines? Sí la entendéis, ¿no? Como unos diseños para su obra. ¿Bien? Para una obra que no tuvo mucho éxito, todo lo contrario, fue su primera obra un fracaso. Fue un total fracaso la obra llamada El maleficio de la mariposa, que fue, bueno, fue una catástrofe su estreno en Madrid, porque no tuvo ningún éxito, tuvo muy malas críticas en la prensa, y bueno, podríamos presuponer a un Federico totalmente hundido, pero bueno, ya sabéis que de los fracasos muchas veces han venido los grandes éxitos. Él aquello no logró mermar su aliento y siguió adelante, y bueno, como sabéis, llegó a ser un gran personaje, que os voy a contar. Bien, imágenes de Lorca, en Montevideo, y ahora vamos a pasar ya a España. En España estuvo un tiempo en Madrid. Él viene de Granada, antes os he dicho, Granada se le queda corta, y él emprende un viaje a Madrid, a un sitio, la Residencia de Estudiantes, que es un edificio muy histórico en Madrid. Os invito a que cuando viajéis intentéis verlo, porque reunía a los grandes intelectuales de la época. Como Federico tenía grandes contactos que lo ayudaron, se le permitió, se le ayudó a que pasara por aquel núcleo, y allí pues
suerte y la fortuna de rodearse además de grandes intelectuales que luego han pasado a la historia y que todos conocéis. Bien, pues allí conoció pues desde Alberti, por ejemplo, o también al cineasta, no sé si os suena, Luis Buñuel. ¿Vale? Bien, pues allí tuvieron contacto y bueno, pues fue uno de sus grandes privilegios, ¿no? Pasar y tomar contacto con los que han pasado a ser una pléyade de grandes intelectuales españoles, tanto de la literatura, del arte, de la pintura. Esta es una imagen emblemática porque además ya recordad que justo el año que viene, 2027, se celebrará 100 años de la generación del 27, que conocéis, por lo menos os ha sonado, que fue una generación importantísima dentro de la literatura y la cultura española. Bien, pues el año que viene tendremos que celebrar algo. Aquí está Federico rodeado de grandes poetas de la época. No sé cómo vamos de tiempo, si me debo detener. Vamos bien, ¿no? ¿O no? Relacionados con la obra de Mariana Pineda. Aquí también vemos algunas imágenes y bocetos de los carteles de la época en representación de otra obra de él, Doña Rosita la Soltera. Fijaos, estos son imágenes dispersas de lo que supuso una iniciativa que tuvo tanta importancia en la época y un recuerdo inolvidable para los que somos españoles o simplemente como vosotros amáis la cultura española. Ese proyecto de La Barraca. La Barraca fue una iniciativa de Federico García Lorca de llevar el teatro a ciudades y pueblos donde no tenían oportunidad de saber lo que era el teatro. A pueblecitos pequeños llegaban toda una expedición de directores teatrales con obras, con actores, actrices y la llevaban a las plazas de los pueblos. Imaginaos aquí una Tetuán pequeña que no se supiera, a lo mejor no tuviera oportunidad de conocer las obras teatrales, y que apareciera de pronto en la plaza del pueblo, se montara todo un espectáculo para llevar el teatro a la gente que no tiene oportunidad de conocer aquí. Bien, pues ese fue el proyecto de La Barraca, con muchos viajes por todo el país. Aquí vemos a Federico interpretando un papel clásico de Calderón de la Barca. Esto es una síntesis de muchas de las ciudades por las que fue el proyecto de la Barraca. Algunos de los figurines, habéis dicho que de los carteles que se hicieron en aquella época sobre el proyecto de la Barraca. Voy a pasar esto más rápido, algunos de los autores, de las obras, del teatro clásico, de la literatura clásica española, que fue representada por La Barraca. En muchos otros sitios por los que fue pasando, ¿no? Toda esta obra, La vida sueño, os sonará alguno. Sobre todo creo que estáis algunos que habéis hecho filología hispánica, me parece. Pero bueno, La vida sueño, Fuenteovejuna, tanta y tanta obra. Bien, nos vamos metiendo, recordad que os hablé de un embudo, nos vamos metiendo poco a poco y ya llegamos a Granada. Granada capital, donde ya os anticipé que existe hoy Huerta de San Vicente, que la protege y la tutela el Ayuntamiento de Granada, la capital, donde se conserva la finca donde pasaban la familia Lorca los veranos y posteriormente se convirtió en una residencia habitual del poeta. Ahí tenemos una imagen con su madre, Vicenta Lorca, justo aquí, en la Huerta de San Vicente. Sí, perdón. ¿Cómo? Perdón. Esto sería, ya también os lo adelanté, en el centro de la capital, Granada, existe este edificio moderno, como os dije, llamado Centro Lorca, que alberga todo el legado que estaba en Madrid y que vino a manos de Granada. Y se albergó en este edificio moderno. También os hablé de esa iniciativa del cantador Miguel Poveda, que os dije, tiene, creo que en régimen de alquiler, unas pequeñas dependencias de lo que fue una casa en la capital de Granada, en pleno centro de Granada. ¿Bien? Y ahora nos vamos a meter en La Vega. Hemos venido de la ciudad de Granada, os recuerdo, no hemos ido fuera, Estados Unidos, Cuba, tal, no hemos ido a Madrid, no hemos ido por La Barraca por toda España. Y ahora nos vamos a venir a Granada, que lo acabamos de hacer, y nos venimos a La Vega.
un espacio que por su paisaje tiene unas características muy especiales, con una tierra muy próspera, con unos cultivos muy específicos, una tierra con mucha agua y que ha dado pues, unos frutos tremendos, y eso le llamamos la Vega de Granada, muy conocida, pero además desde el tiempo de los árabes. No creáis que es algo que ha llegado en el último siglo, esto viene de tiempos muy, muy remotos. Bien, pues en La Vega existe un pueblecito, como dije, se llama Fuente Vaquero, y justo ahí es donde nació Federico García Lorca. De este centro, que lo gestiona el patronato, pues que yo os brindo la posibilidad de que traigo con mucho cariño unas imágenes para que seáis conscientes de lo que se puede ver cuando tengáis oportunidad de pasar por Granada. Entonces os invito, en la medida en que os apetezca a cada uno y tengáis posibilidades, de pasaros por aquí, por Granada, pero también por La Vega, y visitar la casa donde nació Federico, o que vayáis al pueblo vecino de Valderrubio para ver estas casas tan peculiares. Son casas de pueblo, nosotros allí en España, una casa de pueblo, ¿no? De gente en su momento no humilde, porque os recuerdo que su padre era un gran terrateniente, pero no dejaba de ser una arquitectura muy, muy específica de pueblo, ¿no? Esta sería la casa de Valderrubio. Y luego, pues mirad, muy rápidamente vamos a hacer un recorrido de muy pocas imágenes por lo que consideramos los lugares de memoria, que están asociados a momentos un tanto delicados, trágicos, tristes, con la historia de España, de Granada y en particular de Federico, porque allí perdió la vida, ¿no? Sabéis que en plena guerra civil acabaron con él. Entonces, bueno, pues fijaos, en un pueblo de Granada, se llama Bizna, existe todavía lo que es el Palacio del Cuzco, que durante la guerra civil, pues allí se hizo como cuartel militar por donde pasaban las personas que presumiblemente iban a morir. ¿Bien? Entonces esto se conserva, como se conserva también, bueno, no, se conserva a media. Fijaos, esto es lo que había en la época de los años 30 del siglo pasado, y hoy no existe nada de eso. Pero que sepáis que este lugar, que se conocía como La Colonia, fue el lugar donde pasó su última noche Federico García Lorca. Y luego, bueno, pues lo que se conoce también el Barranco, donde hay todavía, como veis aquí, simplemente he traído una muestra de que todavía se conservan muchas lápidas que nos traen el recuerdo no solo de Federico, sino de tantas y tantas víctimas que perdieron la vida asesinadas en aquellos momentos tan tristes y dramáticos para la vida de nuestro país. Entonces, este paraje todavía está habilitado. A mí particularmente os puedo transmitir algo, que me voy alguna vez por ahí y de verdad, yo siento allí algo especial, en silencio, sabiendo que ahí hubo aquella tragedia. Yo me he sentado, estaba allí un rato, de verdad siento algo especial. Y tuve la oportunidad de llevar a un grupo de americanos un día, y allí les leí un poema de Antonio Machado hablando de la muerte de Federico, que aquello fue para mí impresionante, porque unos americanos que ya me diréis a mí, y tuvieron la sensibilidad de estar escuchando aquello, y vi cómo el lugar transmitía una paz. No digo ya el aula de las emociones, porque el aula de las emociones es algo especial, sí, para el consejero y para todos vosotros, pero aquello también tiene algo de emoción muy, muy especial. Bien, pues el Barranco, existe también un parque que se llama Federico García Lorca, que está en un pueblo llamado Larzacá, que pertenece a la Diputación, donde celebramos también muchas actividades pues para difundir, para el que es nuestro propósito, difundir siempre el papel de Federico, su memoria, para que nunca muera, que difícilmente morirá, ¿no? Y mirad, esto va a ser muy rápidamente, que sepáis que el patronato donde estoy yo ahora mismo, pues bueno, porque tiene unos fines, ya creo que lo he adelantado, unos fines que están muy claros. Yo me he permitido aquí poner una mezcla de palabras que van a ser claves, ¿no? Gestionamos, organizamos, conservamos, todo lo que es, estudiamos, investigamos, difundimos. Y
gestionamos lo que es la biblioteca y el archivo de la casa natal de Federico García Lorca. A propósito de esto, invito para el futuro quienes de aquí puedan tener alguna inquietud de tipo académico, literario o circunstancias de la vida, que a veces quieran hacer un trabajo de investigación que tenga lógicamente relación con la literatura, porque creo que hasta hay de derecho, de filosofía, de muchas ramas, pero creo que también lo hay de la literatura. Que allí tenemos un importante archivo que estamos encantados de recibiros para poder investigar y de allí que salgan futuros trabajos académicos que sería muy interesante que lo sepáis, ¿vale? Bien, pues tenemos actos, actividades, colaboramos, en fin, no quiero detenerme. Y bueno, pues gestionamos esa casa natal, que veis el entorno de aquel pueblo, lo que antes os dije que es la vega, con esos álamos alrededor del pueblo. ¿Me parece bien, consejero? Leo esto. Fijaos lo que dice Federico, referido a aquel paraje donde él nació. Cuando yo era niño, vivía en un pueblecito muy callado y odoroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo. En ese pueblo yo nací y se despertó mi corazón. En ese pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía. Sus calles, su gente, sus costumbres, su poesía y su maldad serán el andamio, ¿entendéis la palabra andamio? Sí, ¿no? El andamio donde anidarán mis ideas de niño fundidas en el crisol de la pubertad. Estas son palabras de Federico. Esto es una imagen de ese pueblo en los años, no sé si eran los años 30 aproximadamente. Fijaos las mujeres lavando la ropa en el río, los hombres poniendo el grano para que se seque, justo en la plaza del pueblo. Y fijaos, esta es la casa. Se compró por la Diputación en los años 80 y fijaos, tuvo este camino desde el año 82-86 en que se dedicó a reformar, reconstruir aquella casa. Aquí traigo una imagen de la repercusión que tuvo en los medios de comunicación aquella compra por parte de la Diputación. Y bueno, esta imagen yo le tengo cariño porque la imagen, ¿os acordáis de aquella niña pequeñita Isabel, a la que le estaba enseñando música a Federico? Pues está la mujer que ya sobrevivía de todos los hermanos y simbólicamente en el año 86 pues metió la llave para simbólicamente abrir de nuevo aquella casa. El archivo que disponemos es este edificio donde, como antes, fijaos, esta frase también quiero leerla. Esto es cuando Federico le lanzó una locución a su pueblo, al pueblo de Fuentebajero. Él ya era famoso, muy, muy famoso. Y le dice, ay, perdona, se ha ido esto, no sé qué, ahí. Y él dice, yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Esto podéis aplicároslo por la generosa donación de Lorenzo Capellán y cuando tengáis que pedir un libro para leer de su biblioteca, que pidáis medio pan en vez de un pan y un libro de consejero. Pues fijaos, aquí tenemos este despacho antiguo que hace un guiño a la memoria del primer director del patronato, Juan de Loxas, pero también tenemos toda esta colección, como digo, de muchas obras originales. Fijaos, ahí hay no solo libros, ahí tenemos fotografías, dibujos, cartas y muchos elementos que son muy, muy atractivos. Os invito en su momento a quien tenga la posibilidad de pasar por aquí para descubrir este mundo que es una pequeña joya en la Vega de Granada. Esto es una imagen un poco generosa por nuestra parte, en el sentido de gratitud. En el sentido de gratitud, dar las gracias a toda esta gente que ha donado sus artículos.
archivos, como lo ha hecho el consejero aquí con nosotros. Es algo parecido, ¿no? Ha donado toda su biblioteca. Bien, en cuanto a la infraestructura, simplemente pues deciros que esta es la casa donde nació Federico y que la Diputación ha comprado recientemente esta casa, que es vecina, con la intención de hacer reformas y ampliarla. Quiero también que tengáis una idea de que estamos construyendo una página web más moderna, acorde con los tiempos. Tenemos también, no sé si se va a ver esto, sí, tenemos una nueva imagen corporativa que es este logo. También estamos iniciando un proyecto en el que, bueno, no disponemos de mucha gente. Hasta ahora mismo yo soy el que está emprendiendo la labor de hacer estas charlas divulgativas para que se nos conozca, para que sepamos lo que existe en Granada, ¿no? Charlas divulgativas. Y luego mantener la tradición, es muy importante. La tradición, muchas veces, pues fijaos, he recibido una herencia que se suele conmemorar el llamado 5 a las 5 porque Federico nació un 5 de junio. Entonces todos los 5 de junio celebramos un acto para recordar su nacimiento. O por ejemplo también conmemoramos el 17 de agosto porque fue el día en que perdió la vida. Lo que se hace es como algo emblemático y una actuación bien musical o bien de teatro. Vamos a conmemorar los 50 años de ese acto del 5 a las 5. Vamos a conmemorar el año próximo ese centenario de la generación del 27, del Romancero Gitano, que es una obra emblemática de Federico, de la revista Gallo, una revista muy importante granadina, que condensaba la firma de muchos intelectuales de la época. Celebramos exposiciones temporales en aquella institución y tenemos también, como esto, una exposición permanente que es de Ana María Dalí, la hermana del poeta. Celebramos talleres para escolares, actividades dedicadas al mundo escolar. Hemos adquirido nuevos fondos. Pero fijaos, esto para mí es muy interesante. Antes dijo el consejero, no sé, bueno, en la presentación que se hizo de mí, yo soy de formación analista y me gustaría poner en marcha un proyecto que espero que tenga atractivo, que se llama Lorca y el mundo árabe. Porque me consta que lo mismo que vine de Argentina diciendo qué pasión despierta Federico, me consta que hay muchos hispanistas árabes, marroquíes, inclusive muchos marroquíes, que sienten pasión por Lorca, que lo han estudiado, que está traducido al árabe en muchas de sus obras, y me gustaría darle como un empujón, un impulso a este proyecto Lorca y el mundo árabe. Que Lorca nos sirva como figura para hacer muchos puentes culturales entre esta orilla y la otra. Hemos puesto en marcha ciclos de charlas. Estamos a punto de presentar ante los medios un certamen literario al que yo invito el que quiera la oportunidad de, fijaos, es muy sencillo, escribir una carta a Federico. Pero, bueno, comprendo que es un capricho mío, yo quiero que la carta sea a mano, carta manuscrita. Una carta con una extensión determinada, echarla, meterla en un sobre, se echa al buzón, llegará al correo de Granada y luego habrá un jurado que valore para decidir quién es la carta ganadora, con un premio que, bueno, tiene su atractivo, son 3.500 euros. Entonces, bueno, desde aquí invito a quien se anime a participar en este certamen, que únicamente tiene como límite los 18 años, pero no pide nacionalidades, se puede escribir desde cualquier parte del mundo. Os invito a que participéis si queréis. Y también vamos a poner en marcha una jornada gastronómica que tienen su parte académica y una oportunidad de difusión, que es, estudiando bien la obra de Lorca, sacar platos de la gastronomía que cite en su obra, ingredientes, recetas, y con eso tenemos una colaboración con la Escuela de Hostelería de Granada para que jóvenes y futuros
cocineros pongan en marcha esos ingredientes que le demos y formen como un menú atractivo que le llamemos menú lorquiano, todavía está por decidir el nombre. Bien, consejeros, organizadores, hasta aquí podríamos dejarlo porque yo tenía preparado esto, pero si ya es extenderse demasiado, lo dejamos aquí porque yo podía haber mostrado un poco lo que es la casa por dentro, pero eso lo dejo para que la veáis allí directamente cuando vayáis a Granada. Yo lo único que quiero, antes de que os disperséis, a mí me gustaría, si lo permite el consejero y los organizadores, que me hicieran una foto con este maravilloso público. Te van a preguntar. Me vaya a preguntar, no, lo que quiero es que antes de que os vayáis, porque estoy viendo que se está leyendo ya, me gustaría, pero además no quiero ser académico, me gustaría ponerme ahí con vosotros en grupo. Venga, muchas gracias. Bueno, está previsto todo lo que ha mencionado. La visita de Lorca a Melilla, a Tetuán, a Tánger y a Ksaykibir, 95 años. Otra efeméride hermosa también, que hace 92 años que se presentaron 4 entremeses de Cervantes en el Teatro Nacional de Tetuán. No estuvo Lorca, pero estuvo sí el grupo La Barraca, que por cierto también se cumplen 15 años de la fundación del grupo, no La Barraca, sino La Barraca, el teatro universitario del Departamento de Hispánicas. Curiosamente está una de las chicas que estuvo trabajando y representó Bodas de Sangre, que es Awatif Ismaili, ¿verdad? ¿Qué papel habías hecho? De la asistenta de la novia. Asistenta de la novia. Bien, curiosamente hace 92 años cuando se representó estos 4 meses, después de haber representado en el Teatro Nacional en Tetuán, un tal Skirsch de Tetuán había hecho como de cicerone al grupo La Barraca. Lorca no estuvo, pero todo el grupo. Y los llevó a Río Martín, a escasos 2 kilómetros, y fíjense, y eso está recogido por la prensa de la época, por La Vanguardia, ABC. Es una pena porque habría fotocopiado las portadas y la noticia, pero la hemeroteca está cerrada por obras, y de la tragedia que acompaña a Lorca, que en el año 34, 2 años después, habría sido asesinado, fusilado, y murió este tal Skirsch en la playa con el grupo. Murió ahogado. Y eso empezó la tragedia que acompañaba al grupo La Barraca, y lo traigo a colación porque, claro, estamos hablando de Lorca y el mundo árabe, Lorca en Tetuán, Lorca en Marruecos. Curiosamente, Lorca estuvo en Tetuán, Shawen y Ksaykibir, acompañando, como ya lo hablamos el consejero y yo, de que acompañó a Giner de los Ríos, que era ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, que era ministro de Instrucción Pública. Y se supo de que quien escribía los discursos del ministro era el propio Lorca, porque citaba a poetas, a escritores, era un lenguaje poético, decía, esto lo ha escrito Lorca. Y no vino en calidad de poeta, sino de secretario del ministro durante la Segunda República. Por lo tanto, el vínculo Lorca, mundo árabe, Marruecos, Tetuán, Ksaykibir, Shawen, Tánger, yo creo que aquí sí que se puede sacar textos, recortes de prensa. Es un trabajo de investigación al que invito a los de la 4ª promoción. Ya hablé con el profesor de que tendríamos que enviar o 1 o 2 para que hiciera sus prácticas e investigara en el archivo, los archivos de Lorca. Al hilo, me perdona que te interrumpa, al hilo de lo que está él diciendo, estáis completamente, la institución está abierta a que alguien, porque estáis haciendo un máster de gestión cultural, alguien que tenga interés por hacer prácticas, tiene mi compromiso de que allí se va a poner a disposición de... Nosotros estamos poniendo en marcha iniciativas de ciclos de charlas, de conferencias, de exposiciones, muchas cosas que forman parte de lo que hoy entendemos por la
cultural. Entonces, puede ser un sitio agradable donde alguien que tenga interés pueda desarrollar allí su práctica, aprender y, bueno, pues traerse alguna experiencia que yo creo que pueden ser interesantes. Dicho esto. Muchas gracias. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.